Bienvenidos al club de la tarea. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. De la figura, calcular A más B. Si AB es igual a BD y BE es igual a ED. Bien, como primer paso anotamos los datos. Nos dice que AB es igual a BD. Este segmento vale AB y este segmento es BD. Me dice que ambos tienen que ser iguales. Siguiente. También nos dice que BE es igual a ED. Anotamos entonces también ello. BE es igual a ED. Entonces, recordamos que es un triángulo isósceles. Es un triángulo con dos lados iguales, por lo tanto, dos ángulos iguales. Si tenemos un triángulo isósceles, aprendamos a identificar nuestra base. La base en este caso se encuentra aquí, y aquí se encuentran hacia arriba los dos lados iguales. Como son dos lados iguales, también son dos ángulos iguales. Esos dos ángulos son los ángulos iguales. Y recuerden que están pegados a la base. Si te fijas en ese triángulo, esos dos lados son iguales. Por lo tanto, esta vendría a ser nuestra base. Y tú debes de recordar que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, también debes de recordar que la suma de dos ángulos internos te debe de dar un externo. Pero como estos dos ángulos son iguales, ¿qué ángulos iguales sumados me dan 140? Claro, sería 70 cada ángulo. 70 aquí y 70 aquí. ¿Hasta ahí bien? Recuerda que la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo al frente de ellos. Aplicamos la misma idea en el triángulo que se encuentra aquí abajo, que también es un triángulo isósceles. Como me dice que esos dos lados son iguales, esta sería tu base. Por lo tanto, estos dos ángulos serían los ángulos iguales. Y aplicamos la misma idea. Dos ángulos iguales internos sumados nos dan un ángulo externo. En este caso sería 35 y 35. ¿Por qué? Porque 35 más 35 nos daría el ángulo externo que sería 70. Como último paso, entonces, debemos de recordar que en todo triángulo la suma de los ángulos externos es igual a 360. ¿Cómo conseguimos un ángulo externo? Un ángulo externo lo conseguimos a prolongar solamente uno de los lados de la figura. Prolongamos uno de los lados, y ahí ubicamos los ángulos externos. Entonces, si tenemos un triángulo, los ángulos externos siempre suman 360. Entonces, en este caso, alfa más beta más este teta, como son todos externos, es igual a 360 grados sexagesimales. Y esta propiedad la vamos a aplicar en la figura marcada, la que tú ves aquí. Acá está el ángulo externo, porque ese sería el lado prolongado, que sería 35. Este sería el otro ángulo externo, que en este caso sería todo el ángulo A, que sería todo esto. Y por último, el que está aquí, que sería B. Entonces, aplicando la propiedad tenemos lo siguiente. Decimos entonces A más B más 35 tiene que ser igual a 360 grados sexagesimales. Ahora, el 35 pasaría restando. 360 menos 35 nos daría un valor de 325 grados sexagesimales. Y aquí nos queda A más B. Por lo tanto, la suma de A más B es igual a 325. Eso sería todo.